la doctrina de la salvación. Muy bien. Tener un entendimiento claro de lo que es la salvación, de esto va a depender la salud de la iglesia. Tener un entendimiento claro de lo que es la salvación va a depender la salud espiritual de la iglesia. Si la iglesia no tiene un entendimiento de la salvación, o de qué es la salvación, o cómo el hombre llega a la salvación, la necesidad de la salvación, la manera en que el hombre llega a la salvación y los efectos inmediatos y futuros de la salvación, si la iglesia no entiende eso, está en problema. El apóstol Pablo dice cuando yo fui a ustedes, le dice a los corintios, yo no fui con excelencia de palabras, ni con filosofías, ni algo extraño, sino que fui con el mensaje de la cruz. Les presenté a Cristo y a este crucificado. El apóstol entendía que era crucial que la iglesia entendiera lo que es la salvación. Vamos a ver cómo entendemos el concepto de salvación y por qué el hombre necesita la salvación, de cómo llega a la salvación y los efectos inmediatos y futuros de la salvación. Hemos estudiado en el capítulo anterior que el hombre fue creado para adorar a Dios. El hombre fue creado del barro, Dios le dio el soplo de vida con un propósito. El hombre debía adorar a Dios con su obediencia, debía adorar a Dios con sus actos y aún con sus pensamientos. El hombre fue creado con el propósito de glorificar a Dios. Pero el hombre, nuestro representante delante de Dios, que ha sido Adán, se rebeló contra Dios, se rebeló contra su creador y entra en una enemistad con Dios. Y a causa del pecado, el hombre se transforma en un hombre que se encuentra enemistado con Dios. Y por causa del pecado, esa separación espiritual que existe de manera inmediata entre Dios y el hombre se encuentra muerto espiritualmente. Si bien la muerte física, como estudiamos antes, le llegó a Adán después de 900 años, la muerte espiritual fue inmediata. Efesios 2:1 dice, hablando de nosotros, Él os dio vidas a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. El hombre está muerto en sus delitos y pecados porque está enemistado con Dios, se constituye enemigo de Dios por el pecado. Por lo tanto, como consecuencia del pecado y a consecuencia de los atributos de Dios, uno de los atributos de Dios, como estudiamos en el capítulo 2, es su justicia. Dios es justo y Dios no puede pasar por alto el pecado. Si Dios pasa por alto el pecado, es un ser injusto. Él es santo, 3 veces santo y justo, por supuesto. Por lo tanto, al hombre le espera la condenación. El hombre cae en pecado, entra en él la muerte espiritual y le espera la condenación.
Romanos 3:23, por cuantos todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero Dios en su infinita bondad envió a su Hijo unigénito, a Jesucristo, a morir en lugar de los pecadores. Un texto muy conocido, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Y cuando estudiamos la doctrina de Cristo, aprendimos que Cristo es perfectamente Dios y también perfectamente hombre. Y en su humanidad, Cristo cumple perfectamente toda la ley de Dios. Cristo es el único hombre en la historia de la humanidad que no ha pecado, que ha sido santo y que es santo porque Él es Dios. Ahora, Él, sin embargo, a pesar de que nunca pecó, es llevado a la cruz y se transforma en nuestro sustituto por nuestros pecados, muere en la cruz para satisfacer la justicia de Dios y darnos el perdón de pecado. Nosotros teníamos, como estudiamos la clase pasada, en la doctrina del hombre, nuestro representante humano delante de Dios, ¿quién era? Adán. Muy bien, era Adán. Y él pecó, y a causa del pecado de Adán, todos pecamos. Ahora, nuestro representante, el representante humano de los creyentes, ya no es Adán, sino es Cristo. Y Él cumplió perfectamente la ley, y Él está en su estado de sustituto en cuanto a nuestra propia justicia. Nosotros no nos vamos a presentar delante de Dios con nuestra justicia, sino vamos a presentarnos con la justicia de Cristo, y Él es nuestro representante humano delante de Dios, y Él perdona nuestros pecados, nos justifica, nos redime y nos hace parte de la familia de Dios en la adopción de Dios. Vamos a ver cómo lo ve Isaías. Isaías 53:3 dice, hablando de la sustitución de Cristo, dice, despreciado, Isaías 53:3, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, hablando de la humanidad de Cristo, experimentado en quebranto, y como que escondimos de Él su rostro, fue menospreciado, no lo estimamos. Ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Nosotros lo tuvimos por azotados, por herido de Dios y abatido, mas herido fue por nuestras rebeliones, molidos por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz, porque estábamos enemistados contra Dios, ahora estamos en paz con Dios. Perdón. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada uno de cual se apartó por su camino. El hombre anda por sus caminos, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Angustiado Él, afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus tranquiladores, Él enmudeció y no abrió su boca. Ahora ese Cristo que se transforma en nuestro representante y nuestro sustituto por nuestros pecados en la cruz, muere en la cruz, porque cuando hablamos de la humanidad de Cristo, como en su humanidad Él muere, pero después resucita. Y la resurrección es muestra de que Él no muere por sus propios pecados, sino que muere por los pecados de todos nosotros. Si el hombre, ¿no es cierto?, muere por sus pecados,
por consecuencia de su propio pecado, y no puede resucitar así, no puede resucitarse a sí mismo. Pero Cristo, como era santo, 3 veces santo, en Él no se encontró ningún pecado. Él resucita de entre los muertos para, primero, para dar un mensaje de que el Padre recibió su sacrificio con complacencia. Es decir, en el hecho que Cristo haya resucitado, esto revela que Dios aceptó el sacrificio de Cristo por nosotros. Juan 10:17 dice: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Entonces ahora Dios ofrece la reconciliación y el perdón de pecados a todo aquel que se acerca en Él en arrepentimiento y fe. Hechos 4:12 dice: en ninguno hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, sino solamente Jesucristo. Acá vimos un repaso del concepto de lo que es salvación, o del mensaje de la salvación. Y vemos que no es difícil de entender el concepto del mensaje de la salvación. El hombre ha caído, se ha transformado como enemigo de Dios, está muerto espiritualmente, mas Dios manda a Cristo. Cristo se constituye como sustituto del hombre, muriendo por los pecados del hombre. Cristo resucita, demostrando que Él es Dios y que es santo. Ahora, todo hombre que se acerca a Cristo recibe la justicia de Cristo en su vida, no su propia justicia, y sus pecados son perdonados. Entonces, este mensaje tan simple es el que el apóstol Pablo explica en Romanos, por ejemplo, y este mensaje que escuchó la iglesia primitiva, este mensaje. Y uno dice, ¿no? Yo le conté ya una vez, diciendo de que cuál era la perspectiva que tenía la iglesia de ser una iglesia exitosa en el contexto que vivía, en un contexto de filosofía griega, en un contexto del Imperio Romano, en contexto del poder religioso de los judíos. Sin embargo, había un puñado de 120 personas que iba a dar un mensaje, que iba a decir que un carpintero de Galilea, el que murió clavado en una cruz como un malhechor, era Dios, y prometía la salvación y prometía la liberación del pecado. Y cómo el mundo, y cómo las personas, y cómo la sociedad entendieron este mensaje, y no solamente entendieron el mensaje, sino que se aferraron a este mensaje. Como dijimos antes, el hombre puede luchar con todo lo que puede enfrentar en el mundo mismo, pero lo que no puede enfrentar el hombre es su propio pecado y su conciencia de pecado. Y el hombre, como dijimos el otro día, pobre Adán, que vivió 900 años luchando contra su propia concupiscencia. Y el hombre, cuando escuchó la sociedad que Pablo le predicó, cuando escuchó que Cristo podía perdonar sus pecados y librarlos de las consecuencias y la conciencia del pecado, el pecado le pesa tanto al hombre, que cuando Cristo le dijo que en la cruz había liberación del pecado, los hombres fueron a recibir a Cristo en sus corazones. Es un mensaje simple, profundo, necesario que la iglesia entienda, necesario de predicarlo, necesario que lo entendamos, y necesario para que todos los días podamos dar gracias a Dios por su redención en cuanto a nosotros. Ahora, lo que tenemos que entender primero es que el hombre es salvo por la gracia.
el hombre no tiene ni podrá tener méritos para su propia salvación. El hombre es salvo por gracia. Es algo muy importante que tenemos que entender. El hombre, ninguna mujer, ningún hombre tiene méritos para salvarse a sí mismo. Dios salva al hombre, Dios salva al creyente, no por las obras del creyente, sino por la gracia. Esta palabra gracia significa benevolencia, favor, beneficio para aquel que no tiene ningún mérito de recibirlo. Repetimos, el hombre no tiene ningún mérito para su propia salvación. Lo único que puede salvar al hombre es la gracia de Dios. Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. No por obra, para que nadie se gloríe. Estaremos un día en los cielos y imaginémonos una escena. Viene un ángel y nos dice: ustedes están aquí en la presencia de Dios, están disfrutando del paraíso como el ladrón en la cruz. Jesús dice: de cierto digo que estarás conmigo hoy en el paraíso. Y quizás supongamos que alguien le pregunte al ladrón, o nos pregunta a nosotros: ¿qué méritos? ¿Por qué estás aquí? ¿Qué hiciste para estar aquí? ¿Qué méritos, qué obra o qué méritos tuviste para estar acá? Nada. Fue la gracia de Dios. Los egipcios decían, en la mitología egipcia, decían que había un dios con cabeza de pájaro y cuerpo de hombre, y tenía una balanza. De un lado tenía una pluma y del otro lado las obras de los hombres. Y si las obras malas del hombre pesaban más que la pluma, el hombre merecía el infierno egipcio, ¿no? Y si el hombre tenía buenas obras, el hombre llegaría al cielo egipcio, digamos. Y si algún creyente piensa que por sus obras va a ser salvo, bueno, es un pensamiento egipcio, no de la doctrina. Los católicos dicen que el hombre tiene que tener fe, pero tiene que tener obras para salvarse. Que ningún hombre llega a los méritos de la salvación, porque el hombre es corrupto, y como no tiene méritos para su salvación, el hombre tiene que pagar sus pecados en el purgatorio hasta que, sean limpios sus pecados y pueda llegar al cielo. Tampoco es una doctrina bíblica. No somos ni católicos ni somos egipcios, somos cristianos evangélicos y creemos que la salvación es por la gracia de Dios. La salvación es ofrecida al hombre por Dios, por su gracia, algo que no merecíamos, algo que nosotros no merecíamos. Sin embargo, Dios nos ofrece a Cristo en su amor para morir por nosotros, por su gracia. Y esto no se puede explicar desde la perspectiva humana. No podemos entender, por eso el hombre, la iglesia romana no entiende la doctrina de la gracia, porque es algo que excede al entendimiento humano o al concepto humano. Porque primero el hombre no tiene capacidad de entender la corrupción del hombre. No podemos entender, no tenemos la capacidad de comparar, de entender la perversidad humana. Usted dirá, ¿cómo puede ser que este hombre que parecía bueno mató a su esposa, o hizo esto, o hizo aquel?
que es perverso. Es el corazón del hombre. El hombre es perverso en sí mismo. El hombre es por el pecado lo ha corrompido totalmente. Y no vamos a llegar a entender la corrupción del corazón del hombre. Y tampoco podemos entender el amor de Dios, tan grande, tan precioso. Lo que sí entendemos, lo que dice la Biblia, que a pesar de nosotros, Cristo murió en la cruz como sustituto nuestro. Nosotros merecíamos la cruz y por la gracia Cristo viene a morir por nosotros. Romanos 3:23, un texto que lo conocemos muchos, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Muchas personas o muchas iglesias hoy están dejando de lado la doctrina del pecado porque dicen que si le hablamos del pecado a las personas se van a ofender o es un tema que la gente no quiere escuchar. Pero no hay otro mensaje más hermoso que el hombre pueda escuchar. No hay mensaje más hermoso para el oído del hombre de entender de que Cristo murió por él, que era un pecador, que merece la muerte, que las consecuencias de su pecado es la muerte eterna, es la condenación. Sin embargo, Cristo murió por él para darle perdón de pecado, para reconciliarlos con Dios, y su sangre lo limpia de todo pecado. Es un hermoso mensaje. Es simple, es sencillo, pero hermoso. La Biblia nos muestra a un hombre totalmente corrompido, esclavo del pecado, pero también nos muestra a un Dios ofreciendo a su propio Hijo puro, eterno, lleno de gracia para mostrar su amor para con nosotros. Y en esto dice la Biblia, Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Juan 1:14, y el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Lewis Schaeffer, un gran teólogo del siglo pasado, definía la gracia de esta manera: la gracia es el trato misericordioso de Dios sin la más mínima referencia de nuestros merecimientos. Es el amor infinito que se expresa por medio de una bondad infinita. Nuestros infinitos pecados fueron perdonados por el infinito amor de Dios. No podemos pagar a Dios por nuestra salvación. La salvación es por la gracia. Y la Biblia muestra la gracia como un don inmerecido, impagable. La salvación es un beneficio puro del amor de Dios. No merecemos nada de Él. Pero Él nos ha amado a pesar de nosotros. La gracia es independiente de la actividad o la obra del hombre. Cuando una persona está bajo la ley, no puede estar bajo la gracia. Cuando una persona está bajo la gracia, no puede estar bajo la ley. Una persona que está bajo la ley va a asegurar su propia salvación como un asunto de recompensa o mérito. Yo hago esto para salvarme o yo hago aquello para conseguir mi salvación. Pero el hombre no puede hacer nada. No puede hacer nada, o el hombre pretenderá hacer como los católicos dicen, que el hombre, además de la fe, tiene que tener obra, pero no, el hombre no puede hacer nada en cuanto a los méritos de su propia salvación. El hombre no puede. Pero el hombre que está bajo la gracia, cuando obtiene la salvación,
no confía en sus propias obras, sino confía en la obra sacrificial de Cristo en la cruz. Muy bien. Dijo un hombre, un pastor, la ley dice págalo todo, hazlo todo, mientras que la gracia dice ya está todo pagado, ya está todo pagado. Por supuesto, nadie malinterprete de que vivamos como queramos porque creemos en la doctrina de la gracia. No, vamos a ver cómo la gracia tiene consecuencias en la vida del hombre. Más adelante. Ahora, el hombre... ¿Quieren parar ahora? 5 minutos. 5 minutos y paramos a descansar un ratito. Ahora, el hombre no tiene tampoco la capacidad de acercarse a Dios. Dios tiene que llamar al hombre a la salvación. Y el llamado es parte esencial de la proclamación del Evangelio. El hombre va a recibir el llamado de la salvación a través de la predicación del Evangelio. Y por eso decimos que es muy necesario que prediquemos el pecado, porque de esa manera le podemos ofrecer la cruz, el amor de Dios en la cruz. Pero existen 2 tipos de llamado. Uno es el llamado externo o general. Cuando hablamos de la doctrina del hombre, habíamos estudiado de que el hombre que percibe las obras de la ley que están en su corazón. El hombre percibe las obras de Dios en su corazón. El hombre mira la naturaleza, el hombre mira, se ve a sí mismo, y dice la Biblia que el hombre no tiene excusa, porque el hombre puede contemplar la majestad de todo lo creado, y ahí Dios está manifestando al hombre, y Dios está llamando al hombre a que lo adore. Y también el hombre tiene conciencia de lo bueno y de lo malo. Hay un filósofo, ahora no me acuerdo el nombre, Nietzsche decía que en un momento el hombre iba a morir, que Dios iba a morir. Disculpe. Que Dios iba a morir. ¿Por qué? Por supuesto, él no creía en Dios. Y decía, el día que el hombre se despoje de su conciencia a Dios, se despoje de los mandamientos religiosos y despoje de la conciencia de la religión o despoje de su conciencia lo que el hombre entiende entre lo bueno y lo malo con respecto a la religión, ese día Dios va a morir, porque no va a existir más, porque Dios existe en un concepto humano o existe en el pensamiento del hombre. Pero Nietzsche no entendía lo que Pablo dice, que el hombre tiene en su corazón, percibe las obras de la ley, y las obras de la ley le dan al hombre conciencia de pecado, y de eso no puede despojarse el hombre, porque es parte de la naturaleza del hombre. Ahora, el hombre tiene ese llamado externo de Dios a través de lo que llamamos la gracia común. El sol sale para todos, llueve para todos, hace frío para todos, en fin. Dios no sale el sol solamente para los que creen en Él. Dios sale el sol para todos, da fruto a la tierra, aún en los campos de los impíos. Eso significa gracia común. Por eso dice 2 Pedro 3:9, pero el Señor retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Muy bien. Pero existe otro llamado, que es el llamado interno. Esto es Dios llamando al hombre
a la salvación. Y cuando Dios llama, sucede algo especial, sucede algo, un milagro, que es que el hombre escucha el mensaje de salvación, por más que el predicador no tenga intelectualidad, no tenga facilidad de palabra, no sea un teólogo, simplemente un hombre que predica el Evangelio y ofrece a Cristo y a este crucificado, pero en el llamado interno, en la voluntad y en la soberanía de Dios, el Espíritu Santo le da convicción de pecado a ese hombre. Y ese es el llamado interno. El Espíritu Santo da convicción de pecado al corazón del hombre. Esto no implica creer en Dios de manera emocional o de manera intelectual, sino que es Cristo mismo llamando al hombre a cargar su propia cruz, la cruz de Cristo, y seguirlo sin miramientos. La respuesta de por qué hay tantos pocos creyentes en las iglesias y por qué la gente no se convierte como antes, es porque quizás hemos cambiado el mensaje. Ofrecemos a las personas a un Dios que le va a dar todo, va a tener salud, va a tener prosperidad, pero nos olvidamos que el mensaje central de la iglesia es el mensaje de la cruz, el mensaje de la salvación. Y cuando predicamos el mensaje de la salvación y explicamos la doctrina de la salvación, más allá de lo que nosotros podamos explicar o de lo que nosotros podamos predicar, está el Espíritu Santo ahí dando convicción de pecado. Pero el mensaje debe ser el de la cruz. El mensaje debe ser hacia el pecador. Lucas 9:23, y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome la cruz cada día y sígame. Ese es el mensaje de la cruz. Ese es el mensaje, no de una supuesta prosperidad, no. Jesús invita al hombre diciendo: el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, y sígame. Dios nos promete una vida de bienaventuranza con Él, de bienaventuranza en Él. Explico esto y descansamos un rato de esto. Y en este sentido hay posiciones teológicas con respecto al llamado. No está en el libro porque yo esto lo aprendí y después me olvidé de ponerlo, pero lo que van a escuchar por internet y los hermanos que están aquí van a escucharlo. Uno es dos posiciones. Una es de un teólogo llamado Pelagio, que vivió, por supuesto, en la Edad Media, y se llama posición pelagiana, se llama así. Pelagio tiene una posición pelagiana en cuanto al llamado a la salvación del hombre. Y la otra es la de Agustín. Los católicos le llaman San Agustín. Bueno, usted no piense en Agustín de una estatua que está ahí con cara de pobre. No, piense en Agustín, en una persona, en un pastor, en un teólogo de los primeros tiempos de la iglesia que ha llevado luz a la doctrina. Y Agustín tiene su posición, se llama la posición agustiniana. Y vamos a ver la diferencia. ¿Qué enseña Pelagio? Enseña que en la naturaleza del hombre hay suficiente bondad como para acercarse a Dios por su propia voluntad. Eso es lo que dice Pelagio. En el hombre hay suficiente bondad para acercarse a Dios de manera voluntaria. Ahora, ¿qué dice Agustín? Agustín dice que en la naturaleza del hombre no existe nada bueno,
ya que el pecado ha llevado al hombre en una total corrupción. Y eso impide al mismo hombre acercarse a Dios por su propia voluntad. Para ello necesita la intervención de la gracia y el llamado de Dios y la convicción de pecado, no por el hombre mismo, sino por el Espíritu Santo. Por supuesto, nosotros aceptamos la posición de Agustín. El hombre no tiene capacidad de acercarse a sí mismo a Dios. Dice la Biblia que el hombre no quiere ni puede cumplir con la ley de Dios. El hombre no quiere y no puede acercarse a Dios. ¿Por qué? Porque está muerto en sus delitos y pecados, y el Dios de este siglo, de este mundo, ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio. Es bíblico. Y también hay dos posiciones también en este sentido. Una posición teológica de Calvino que enseña que el llamado hacia los salvados, cuando Dios llama al hombre que va a ser redimido, el hombre no puede resistir la gracia. Dios escoge un hombre para salvarlo y el hombre no puede resistir el llamado y la gracia de Dios. Eso se llama gracia irresistible. Eso predicaba y enseñaba Calvino. Ahora, hay otra posición, que es se llama los semipelagianos, los que no creen como Pelagio, pero dice que el hombre que es llamado por la gracia, que el llamamiento al hombre a la salvación es una obra exclusiva de Dios. Entiende como entiende también Calvino, pero los semipelagianistas dicen de que el hombre puede aceptar o rechazar la gracia. Calvino dice de que el hombre no puede rechazar, los escogidos no van a rechazar la gracia. Los semipelagianos dicen de que si bien la obra de la salvación es una obra exclusiva de Dios, llamando al hombre, pero el hombre tiene la capacidad de aceptar o rechazar la gracia. Por eso Cristo dijo, más allá que el hombre escuche el mensaje del Evangelio, va a haber muchos que van a amar más las tinieblas que la luz. Van a amar más las tinieblas que la luz. Lo que sí tenemos que tener en claro, más allá de las posiciones teológicas, que la salvación es de Dios, que el hombre no tiene ningún mérito en su propia salvación, que un día estaremos disfrutando de la eternidad con Cristo, pero no va a depender de ningún mérito humano, sino por la abundante gracia de Dios. Y Dios ha dado a la iglesia la responsabilidad de proclamar el mensaje de salvación. Dios mismo ha designado la tarea a los creyentes y a la iglesia a la predicación del Evangelio. Cristo no viene por supuesto, obra con su Espíritu Santo, pero Cristo no viene, digamos, humanamente, no deja su trono, aunque está en todos lados, pero Cristo no viene a predicar, no, ese privilegio Dios le da a la iglesia, de proclamar el mensaje de salvación. Y dice así, terminamos con el texto ese, porque todo aquel que invocara el nombre del Señor será salvo. Y la pregunta de Pablo dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel que no ha oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueron enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz y los que anuncian las buenas nuevas, es decir, los que anuncian el Evangelio. Amén. Muy bien. Si bien estamos estudiando de manera general la doctrina de la salvación, dentro de la doctrina de la salvación
hay otras doctrinas, por ejemplo, vimos la doctrina de la gracia, que es parte de la doctrina de la salvación. Y también vamos a ver ahora la doctrina del arrepentimiento. El mensaje de salvación, el llamado ofreciendo al hombre a Cristo por sus pecados, necesariamente el mensaje de la salvación o la proclamación del Evangelio hacia los incrédulos debe incluir el llamado al arrepentimiento. Sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. Alguien ha definido al arrepentimiento de la siguiente manera. En el arrepentimiento verdadero hay un dolor verdadero por el pecado. El hombre siente un dolor verdadero con respecto a su pecado y existe dolor y es acompañado con un sincero esfuerzo para dejarlo. Está acompañado con una convicción de culpabilidad producida por el Espíritu Santo. El hombre es llamado a la salvación, es llamado al arrepentimiento, y el Espíritu Santo produce dolor en el hombre por su pecado. Y cuando este dolor es verdadero, el hombre va a tratar de dejar el pecado que le ha causado dolor. Ese es el verdadero arrepentimiento. Y hay tres elementos que constituyen el arrepentimiento bíblico. Es intelectual, es emocional porque hay dolor en el corazón y es práctico. Por eso decimos que el mensaje del Evangelio o el llamamiento al hombre hacia Cristo debe ser claro. Debe ser claro. Porque no es difícil proclamarlo. Hemos estudiado y vimos que el mensaje de la cruz es simple. Pablo dijo mismo, para los griegos locura, para los judíos es tropezadero, pero para nosotros es poder de Dios. Es poder de Dios. Entonces, el mensaje claro de la salvación, llamando al hombre, al pecador, al arrepentimiento, debe ser claro, porque el hombre tiene que entender que necesita la salvación. Eso lo va a llevar a un estado emocional de dolor en su corazón y luego a lo práctico, es decir, dejar el pecado. Ese es el verdadero arrepentimiento. Hay una analogía con respecto al arrepentimiento, y esta analogía habla de un viajero que de repente él quiere ir a Retiro, y como no conoce, no es de aquí, de San Miguel, toma el tren para Pilar. Y entonces el viajero de repente pregunta hacia dónde va el tren y dice, mire, este va hasta Pilar. Y dice, yo quiero ir a Retiro. Y el que está al lado dice, no, mire, esto va hacia la manera contraria. Me contó un amigo que viajó a Estados Unidos que le pasó justamente eso. Estaba en el tren y como no sabe inglés, se metió en el tren. Él tenía que ir a dar una conferencia en una iglesia y en vez de tomar el tren para donde tenía que ir, tomó al revés. Y cuando una persona que sabía hablar castellano le dijo que estaba yendo al revés, tuvo conciencia del error que había cometido. Eso es la parte intelectual del arrepentimiento, que el hombre debe tener conciencia que ha pecado contra Dios, y eso también debe producir dolor. Me dice mi amigo que en el momento que se enteró que iba de manera contraria, se desesperó, entró una desesperación y dice, ¿hacia dónde voy? ¿A dónde va a parar este tren? Yo necesito ir para allá, los hermanos me están esperando en la estación y si yo no llego, se van a ir y voy a bajar del tren, no voy a saber a dónde ir.
y entró una preocupación en él. Y bueno, y eso es lo que el predicador tiene que entender cuando escucha la proclamación del Evangelio, que está yendo al infierno, que está yendo de manera contraria a la voluntad de Dios. Hay muchas personas que dicen, yo no vengo al Evangelio porque es mejor vivir sin el Evangelio, porque hay reglas, hay cosas que cumplir. Pero el hombre sin Cristo carga con su condenación hacia el infierno, va cargando con su condenación hacia el infierno. Y la condenación no causa placeres muy pasajeros. Sin embargo, el Hijo de Dios carga con la cruz, Cristo lo ayuda y va hacia la gloria. Entonces el hombre tiene que entender que está yendo de manera contraria, que está cargando con su condenación y va rumbo a la perdición eterna. Y eso debe ser intelectualmente entendido porque está escuchando el mensaje, y eso le debe causar dolor. Por supuesto, nosotros no tenemos la capacidad de causarle el dolor al corazón del hombre, pero sí el Espíritu Santo. Y entonces eso va a producir algo práctico. Mi amigo dice, me bajé del tren, crucé el andén y tomé el tren que iba bien, rogando que llegue a tiempo, y ahí me sentí bien. Y llegó, bueno, y pudo dar la conferencia. El arrepentimiento debe ir acompañado con algo práctico. Un pastor decía, Señor, yo me arrepiento de los melones que me robé hoy, y te pido perdón por los melones que me voy a robar mañana. No, si uno está arrepentido, va a cambiar de actitud en cuanto al pecado. Si uno va hacia allá, se da cuenta que está yendo mal, se da cuenta que va a un lugar donde no conoce, pero él tiene que bajar e ir en el lugar correcto. Y eso es el verdadero arrepentimiento. Por eso Cristo le dijo, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Le decía a las personas, ustedes se arrepienten, bueno, hagan frutos dignos de arrepentimiento. Van para allá, bájense del tren y vayan por el lugar correcto. Y por supuesto, allí la actividad, la operación del Espíritu Santo en el mensaje de salvación es muy importante. Por supuesto, estamos estudiando, entendiendo para poder tener excelencia en la proclamación del Evangelio, pero no es por nuestra habilidad de hablar o de explicar algo, sino el que da convicción de pecado a los pecadores, llamando al arrepentimiento, es el Espíritu Santo de Dios. No debemos tener miedo de hablar en contra del pecado, de hablar explicando que el hombre está yendo de manera contraria de Dios y está yendo a la condenación, y llamarlo a la cruz para que Cristo lave sus pecados. No es un mensaje que el mundo no va a entender, no es un mensaje antiguo, no ha pasado de moda, pero cuando llevamos el mensaje, la obra en el corazón de los hombres la hace el Espíritu Santo. Otra cosa que hace el Espíritu Santo, ilumina la conciencia del pecador para que le resplandezca la luz del Evangelio. El Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio, pero salimos a predicar el Evangelio y el Espíritu Santo ilumina la conciencia del hombre para que le pueda resplandecer la luz del Evangelio. Todo depende de Cristo, todo depende de Él.
el Espíritu Santo también influyendo y fortaleciendo la voluntad y la determinación del pecador para apartarse del pecado. El hombre se arrepiente del pecado, intelectualmente sabe que está mal, siente dolor emocional, hace algo práctico y dice: quiero dejar el pecado, pero no es algo que el hombre humanamente va a hacer, sino que el Espíritu Santo, que le dio convicción de pecado, ahora lo va a ayudar al hombre a tomar esta determinación para apartarse del pecado. El Espíritu Santo lo va a ayudar a apartarse del pecado. La verdadera proclamación del Evangelio llama al hombre al arrepentimiento. Si abandonamos el llamado de arrepentimiento en la proclamación del Evangelio, estamos predicando un Evangelio diferente y Dios nos va a considerar como anatemas, como malditos. Tenemos que volver al mensaje de la cruz. Tenemos que volver. Tenemos que llamar al hombre al arrepentimiento para que las personas se conviertan. Necesitamos no personas que estén, que simpaticen con el Evangelio o consideren al Evangelio como una muy buena religión. No, necesitamos personas convertidas, y para que se conviertan necesitamos predicarles el mensaje de la cruz y llamarlos al arrepentimiento. Marcos 1:14, y dice: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Pensé que íbamos a tardar más, pero vamos ahora a tocar la última doctrina de hoy. Y esto es, a ver si me sale la letra de Noé, la fe la fe salvadora. El sentido bíblico del vocablo significa creencia y confianza. Pero hay dos tipos de fe. Una es una fe general y otra que es intelectual, y otra fe que es la fe salvadora. ¿Entiende? El hombre tiene fe humana y tiene fe hacia los humanos y puede generar fe humana. Y como dice Cristo, esa fe humana nos lleva a construir su vida sobre la arena. Más la fe en Cristo, la fe salvadora, nos permite afirmar nuestras vidas en la roca que es Cristo Jesús. Santiago mismo dice: tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas quieres saber, hombre, hermano, que la fe sin obra es muerta. Los demonios creen, el mundo por ahí cree en Dios a su manera, pero hay una fe que es la fe salvadora, que lleva al hombre al arrepentimiento y que lleva al hombre a poner toda su confianza de su salvación en Cristo Jesús. Por supuesto, la fe salvadora va acompañada del arrepentimiento, pues es el mensaje de Cristo: arrepentíos y creed en el Evangelio. Hay ciertas preposiciones griegas a la palabra creer. Significa reposar o descansar sobre un fundamento seguro. Sobre un fundamento seguro. La fe salvadora hace que el ser humano descanse seguro en Cristo. Vivimos en un mundo de ansiedades, de afán y de incertidumbres en todo momento. Pero Cristo, la fe en Cristo, nos ayuda a vivir esperando en Él y seguros en Él. Por la fe,
del hombre, la verdadera fe, la fe que salva, produce un vínculo de amor, una unión entre Dios y el hombre. Pues el Hijo y el Padre vienen a habitar en el corazón del hombre a través de la fe del hombre. El Evangelio no nos ofrece un cambio de religión, un cambio intelectual, un cambio moral de nuestras vidas. No, el Evangelio nos ofrece que el Padre y el Hijo van a venir a morar en el corazón del hombre por la fe en Cristo. Este se conoce la unión real entre Cristo y el creyente. En teología se conoce como la unión mística. Dios habitando, siendo parte de la vida del hombre. Hay un texto muy hermoso de Pablo que dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, que se entregó y murió por mí en la cruz. Esto significa la unión del Padre y el Hijo con el creyente. Dios mismo, Cristo mismo, a través del Espíritu Santo, habitando en el corazón del hombre. Juan 14:23, respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guarda, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él. La fe salvadora es mucho más que un ejercicio intelectual. Es tener confianza segura en Cristo. Tener la confianza segura que Cristo murió por nuestros pecados, que Él nos amó de tal manera, que Dios nos ha amado de tal manera, que ha entregado a su Hijo Jesucristo para que muriera por nuestros pecados y nos dé vida eterna. Debemos tener seguridad de nuestra salvación. Debemos tener fe que el sacrificio de Cristo es seguro y que la fe en ese sacrificio nos llevará al cielo por su gracia. También tenemos que entender que la fe es un fruto del Espíritu Santo, no es algo humano, no es algo intelectual, no es algo que el ser humano puede generar. La fe es un fruto que es del Espíritu Santo. Se desarrolla en la vida del cristiano por las pruebas. Por las pruebas. ¿Queremos tener fe? Dios va a permitir las pruebas, porque es una de las únicas maneras que nuestra fe se desarrolla en nuestras vidas, a través de la prueba. 1 Pedro 1:7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestada en Cristo. Se alimenta por las Escrituras. Aquí ustedes que estamos estudiando las Escrituras están alimentando su fe. Amén. Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír y oír la palabra de Dios. Se sostiene por la intervención de Cristo como nuestro sumo sacerdote. Es difícil sostener la fe en las pruebas, pero la fe la sostiene Cristo por nosotros. Vamos a ver Lucas 22:31. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás ha pedido para zarandearos como trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirmas a tus hermanos. Estoy seguro, hermanos, que nosotros, que en particular yo, me pongo como ejemplo yo, no hubiese permanecido en la fe, en las pruebas, en las dificultades, en las luchas, si no fuera porque Cristo nos sostiene. Él sostiene nuestra fe. Debe ser parte de nuestras oraciones la fe. Debemos pedir fe. Lucas 17:5, los discípulos dijeron los apóstoles: Señor, aumentanos la fe.
debemos entender que nosotros, por nosotros mismos, de manera humana, no podemos aumentar la fe. Es una obra del Espíritu Santo, es un don del Espíritu Santo provisto por Dios. Y debemos de pedir todos los días: Señor, ayúdame a tener un poquito más de fe, un poquito más de fe que la que tuve ayer. Esa es la fe salvadora. La clase que viene vamos a empezar a estudiar acerca de no podemos hacerlo de manera rápida, vamos a estudiar la justificación y después vamos a estudiar también la regeneración y algo muy importante que es la santificación. Así que las tres doctrinas las dejamos por la clase que viene, pero avanzamos bastante, así que llegamos hasta la doctrina de la fe salvadora. Dios los bendiga, hasta la próxima clase.